Vamos a la Biblia, queridos hermanos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2. Antes de leer la palabra de Dios, vamos a tener un momento de oración y vamos a pedir al Señor que nos hable. Oren conmigo, por favor, santos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias esta mañana gloriosa de resurrección, porque Señor nos ha convocado para poder venir a escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque siempre tienes una palabra para nosotros en nuestra vida. Te pedimos en esta mañana, buen Dios, que toque nuestros oídos para escuchar atentamente tu palabra. Toca nuestra mente para entender tus verdades eternas. Toca nuestro corazón, Señor, para que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros. Y Señor, si hay alguien acá que tiene una necesidad, Dios mío, esperamos en ti, Señor, para que tú te manifiestes sanando al que se siente enfermo, liberando al que está atado, Señor, para que tú te manifiestes de una manera especial, Señor, con aquellos que tienen situaciones financieras que han puesto en tus manos. Haz la obra una vez más, Señor, y a mí limpia mis labios y mi corazón para que digna y devotamente pueda predicar con autoridad tu santa palabra. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Digan amén, hermano. Dios es bueno. Capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles. El capítulo 2 narra al inicio el gran día de Pentecostés, cuando fueron todos los 120 que estaban en el aposento llenos del Espíritu Santo y comenzaron a predicar y a hablar con denuedo la palabra. Quiero presentarles ese sermón de Pedro, que es un sermón que comienza en el versículo número 14, y verán ustedes con solo la lectura ¿cuál es la centralidad de esta palabra? ¿Tienen listo Hechos capítulo 2, hermanos? Leemos, dice el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto es notorio y oíd mis palabras. Versículo 22. Varones israelitas, salvadoreños y miembros del TAI y los que miran en televisión, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos lo sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes lo prendieron y lo mataron por manos de inicuos y lo crucificaron, pero Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por la muerte. Porque David en el Salmo 16 dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Varones hermanos y mujeres hermanas, ¿qué se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy? Pero siendo profeta y sabiendo con juramento de Dios, le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne
levantaría a Cristo para que se sentase en el trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice en el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa del Tai de Israel, que a este Jesús, a quienes crucificaron los judíos, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. Al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿y qué hacemos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es palabra de Dios. Amén. Griten conmigo, Cristo ha resucitado. Él está vivo. Aleluya. Amén. Siéntense, por favor. Quiero predicarles esta mañana un breve mensaje que lleva como título: la resurrección de Cristo es un legado de esperanza para nosotros aquí y ahora. Voy a ser muy breve, traten de ponerme atención. La resurrección de Cristo, un legado de esperanza para nosotros aquí y ahora. Debo comenzar con el centro, el corazón, la sábila, donde está la columna vertebral del mensaje carismático que dio Pedro la mañana de Pentecostés, cuando dice en el versículo número 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que la resurrección en cuanto a la carne levantaría al Cristo que se sentaría en su trono. Viéndolo antes, David habló de la resurrección de Cristo, y en el 32 dice, a este Jesús resucitó Dios. Este Jesús a quien crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. Podemos decir esta mañana, el Señor ha resucitado. Mirad el lugar donde estaba su cadáver, ya no está ahí porque está vivo. Este es el anuncio que debemos de dar los cristianos al mundo. No estamos velando a un muerto, porque Jesucristo está vivo y vive para siempre, no solo en nuestros corazones, sino que objetivamente es una realidad. Jesús está vivo en medio de nosotros. Digan amén pues, hermanos, hombre. ¿No les parece maravilloso eso, hermanos? Él ha resucitado. La resurrección de Jesucristo, queridos hermanos, es uno de los fraudes más perversos, malignos y crueles que se haya anidado en el corazón de los hombres, o es el acontecimiento más fantástico de toda la historia. ¿Y qué es? ¿Es uno de los fraudes más perversos? O si científicamente podemos entender que es uno de los acontecimientos más fantásticos de la historia. Debo decirles enfáticamente, el cristianismo permanece en pie o se cae con la resurrección. Si, hermanos, nosotros de repente no fuéramos claros en cuanto a la resurrección,
el cristianismo se vendría abajo. Porque sin fe en la resurrección no habría cristianismo en absoluto. Bien lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14, que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería todo lo que predicamos, vano sería también nuestra fe. Pero hoy, santos, estamos nosotros en el mundo entero, todos los cristianismos, todos los cristianos, católicos, los ortodoxos, anglicanos, luteranos, todos aquellos que creemos que Jesús es nuestro Señor, estamos aquí diciendo que Él se levantó de entre los muertos y está vivo aquí y ahora. Alabado sea el Señor para siempre. Aleluya. Todas las religiones del mundo, queridos hermanos, excepto 4 de ellas, están basadas en meras preposiciones filosóficas. De las 4 que están basadas en personalidades, solamente el cristianismo reclama o dice tener la tumba vacía. Voy a volverles a repetir esto. Todas las religiones en el mundo están basadas en meras suposiciones filosóficas, y solo 4 grandes religiones en el mundo están basadas en una persona. Pero de esas 4, el cristianismo es el único que dice que tenemos el sepulcro vacío. Permítame hablarle de esas 4. Hermanos, Abraham es el padre del judaísmo. Murió alrededor de 1900 años antes de Cristo. Los judíos le siguen llamando nuestro padre en la fe. Él está enterrado. Para los judíos, el ir al sepulcro de Abraham significa conectarse con la fe de todos sus antepasados, con la fe de los patriarcas y con la fe del fundador del cristianismo. La segunda gran religión, aparte del judaísmo, fundada en un hombre o fundamentada en un hombre, es el budismo. El budismo está, queridos hermanos, tiene más de 500 millones de personas en el mundo, sobre todo países asiáticos como Japón, China, Birmania, reclaman a Buda, Siddhartha Gautama Buda, como su Dios, el iluminado. Pero Buda, queridos hermanos, murió y está enterrado en algún lugar de Asia. La gente hace alusión a Buda, pero nunca han dicho que él ha resucitado. Mahoma, del mundo maometano, el mundo que adora a Alá, a Mahoma. Mahoma murió, el profeta, el 8 de junio del año 632, a la edad de 61 años. Mahoma está enterrado en Arabia Saudita, en una ciudad que se llama Medina. Todos los años los mahometanos del mundo hacen una peregrinación para ir a ver el sepulcro y el gran mausoleo, queridos hermanos, donde está enterrado su gran líder y su gran patriarca. Queridos hermanos, 4 religiones basadas en hombre. El judaísmo, enterrado Abraham. El budismo, enterrado Buda. Los mahometanos, Mahoma está enterrado. Y la otra gran religión que está fundada en un hombre es precisamente el cristianismo. Yo estuve en Israel, queridos hermanos, llegué a esa tierra, y en el jardín del huerto de la resurrección, donde está la cueva donde fue enterrado el Señor, hay un letrero que dice: Él no está aquí, Él ha resucitado. Por lo tanto, nosotros sabemos que no estamos adorando a un muerto. Nosotros no necesitamos ir a un mausoleo, a una tumba, por más elegante que sea. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo se levantó de entre los muertos y está vivo. Buda está muerto, Mahoma está muerto, y Jesús camina hoy en medio de nosotros.
Permítanme que sea, perdonen que sea tan enfático en esto. Es más, no me perdonen, hermanos, porque lo digo enfáticamente. Él no está aquí. Los evangelios registran que cuando llegaron las mujeres, cuando llegó Santiago y Juan y Pedro y entraron al sepulcro, los evangelios dicen que solo vieron las ropas con las que fue enterrado el Señor, y Él no estaba ahí. El ángel se les apareció y le dijo: ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, hermanos, así como somos nosotros, los seres humanos, que tendemos a ser un poco sincretistas. La palabra sincretismo quiere decir, es como una mezcla de lo pagano con lo divino. Así como nosotros, dados a la magia y a ¿cómo te diría? A las reliquias. Si Cristo estuviera muerto y tuviéramos una tumba donde Él estuviera, habrían peregrinaciones y romerías todas las veces en el año. Pero Él no está enterrado ahí, hermanos. Yo recorrí Jerusalén y no hay ningún lugar donde digan: Él está aquí. ¿Saben por qué? Porque se levantó de entre los muertos, está vivo, camina hoy. Por lo tanto, santos, no necesitamos cargar una urna donde va supuestamente muerto el Señor, porque Él nos carga en sus benditas manos de amor. Él nos apapacha y Él nos lleva por lugares de delicados pastos. ¡Aleluya! El Señor ha resucitado. Gloria a Dios. Los escépticos, los filósofos, los ateos se han levantado para decir grandes cosas de Cristo. Vladimir Ilich Lenin, el gran fundador del socialismo, dijo que el cristianismo era realmente, hermanos, cuestión de gente absurda. Pero Lenin está enterrado, y en el gran congreso del socialismo y del comunismo lo sacan en la Plaza Roja de Rusia, pero murió en 1924. Carlos Henry Marx, el fundador del marxismo, el que dijo que Cristo y los cristianos era el opio del pueblo, está enterrado. Marx, y murió en el año 1888. Marx, Engels, muchos de estos grandes ateos murieron sus ideas y están enterrados. Y al mi Cristo de la gloria, que sacaron toda su artillería para poderlo criticar, insultar, Él sigue vivo aquí y ahora. Federico Nietzsche dijo: en 100 años habrá desaparecido el cristianismo. ¿Por qué es tan endeble el cristianismo? Es tanta gente fanática, no tienen fundamento. Se murió Nietzsche y Cristo y su cristianismo sigue todavía parado en pie. ¿Están conmigo, santos? Siéntanse orgullosos de eso. Adoramos a Jesús. Jesús no está muerto. La tumba está vacía. Así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estuvo en el sepulcro, pero al tercer día se levantó de entre los muertos y está hoy aquí en medio de nosotros. Ahora, todo lo que les he dicho, y alguien me podría decir: ¿y qué razones tiene para poder entender o para poder comprender que Cristo está resucitado? Alguien te podría decir: debes de creerlo por fe. Pues yo digo que no. El cristianismo la resurrección es un acto objetivo, es real, es científico. Historiadores, hay evidencia interna en la palabra y evidencia externa que hablan precisamente de la resurrección de Cristo. Bueno, hermanos, 50 días hacía que Cristo había resucitado. Y mire Pedro cómo se para, con qué autoridad les habla. Versículo 22: varones israelitas, escuchen la palabra. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, hizo maravillas, prodigios, señales entre vosotros. 23: fue entregado determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
Ustedes lo prendieron y lo mataron por inicuos y lo crucificaron. Pero el 31 dice, y habló, el 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Jesucristo ha resucitado. ¿Cómo usted, esto no es para que ande discutiendo ni nada, pero cómo usted tiene claridad de que Cristo ha resucitado? Déjeme que le dé 4 razones científicas de que Cristo ha resucitado. Una, hermanos, la misma escritura de los judíos, porque todos los judíos creen en el Antiguo Testamento. Para ellos es la ley, los salmos y los profetas. Así resumen todo el Antiguo Testamento. Lo creen todo. Lo creen todo. Lo creen todo. O sea, para ellos leen la escritura. Pues es escrito, y no creen en la resurrección de Cristo, ni en Cristo que es el Mesías. Para ellos Moisés es más grande que Cristo, o Abraham es más grande que Cristo. Pero hermano, esa escritura profetizó que Cristo iba a morir y que iba a resucitar. Esa es la primera evidencia. Bueno, de hecho el Salmo, que este Salmo lo leen los judíos, el Salmo número 16, mire lo que dice, ahí está la cita, en el versículo 25. Versículo 25, ¿lo tienen, santos? Este Salmo se escribió muchos años antes de Cristo. Dice, David dice de él, ahí hay una cita textual del Salmo 16. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. Versículo número 27, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando de la resurrección. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Pero alguien puede decir, hey, David estaba hablando de él. Momento, eso se los aclara el apóstol Pedro ahí, cuando le dice, miren hermanos, se los puedo decir libremente, el patriarca David, que murió y fue sepultado, su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Por lo tanto, esas palabras no eran para él, porque David, cuando esto fue dicho, estaba enterrado. De hecho, está enterrado todavía. 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su resurrección, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Cómo entonces científicamente, objetivamente, no por fe ni fanatismo? Aquí está, véanla por fe, porque ya no quieren poner las presentaciones acá. Número 1, fue profetizado en el Antiguo Testamento. Eso es lo primero. Hermanos, no solo este salmo, el Salmo 16, hay muchos pasajes. Por ejemplo, Oseas 6:2 dice, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Profecía mesiánica. Hermanos lindos, el Salmo 22 habla de la condición de la muerte de Jesús, pero luego habla de la resurrección. Entonces, ¿cómo nosotros creemos o por qué debemos creer que Cristo resucitó? Número 1, fue profetizado en el Antiguo Testamento. 2, el mismo Jesús, cuando anduvo en vida, anunció que iba a morir y que iba a resucitar. Hay muchos textos de estos. Permítame solamente citarles alguno. Mateo, capítulo número 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ser muerto y resucitar al segundo día. Jesús vivo estaba diciéndoles eso. Mateo 17, 9. Cuando descendieron del monte después de la transfiguración, Jesús le mandó diciendo, no le digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Y hermanos, los 4 evangelios tienen evidencia de eso. Entonces, ¿cómo creen? ¿Por qué debemos de creer en la resurrección? 1,
profetizado en el Antiguo Testamento, no solo creído por los cristianos. 2, Jesús mismo habló de él que iba a resucitar. Y la tercera evidencia es la más tremenda. Vayan a Mateo capítulo 28, por favor. Quiero que busquen este texto, por favor. Mateo 28, versículo 1. Estamos entonces creyendo, Jesús profetizó, él dijo que iba a resucitar. ¿Lo tienen, santos? Mateo 28. Pasado el día del reposo, al amanecer del primer día de la semana. Hoy es el amanecer de su segunda vida, primer día de la semana. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo los guardias temblaron y quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo le dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Qué dice después? No está aquí, pues ha resucitado. ¿Cómo lo dijo? Vengan y vean el lugar donde fue puesto. A ver, lean ese versículo 6 fuerte, casi gritándolo con alevosía. Todos ahora, no. Hasta ahí. Una vez más, fuerte. ¿Podemos hacerlo mejor una vez más? Todos. Tercera evidencia que Cristo ha resucitado. El sepulcro está vacío. Está vacío, hermano. ¿Ustedes creen que los católicos romanos, con que dicen que se aparece la Virgen por ahí en WhatsApp y le hacen santuarios y todo lo demás? Imagínense ustedes que estuviera Cristo en un sepulcro. No, hombre, hora que hasta nos cobrarían la entrada por ahí. Con que uno va en Jerusalén a ver un lugar que manejan los católicos, donde supuestamente estuvo el Señor, la gente se arrodilla y besa ahí. Hermanos, pero hay que dejar una ofrenda, hay que pagar. Entonces, el sepulcro está vacío. ¿Dónde está? ¿Usted cree que National Geographic, usted cree que, hermanos, los grandes experimentos de arqueólogos no hubiesen descubierto ya dónde está el Señor? Él ha resucitado. Esa es la tercera evidencia de que Cristo ha resucitado. 1, fue predicho, profetizado en el Antiguo Testamento. 2, Jesús mismo habló que iba a resucitar. 3, el sepulcro está vacío. 4, aquí hay algo interesante. Regresen a Hechos. En Hechos capítulo 2 hay algo que les dice Pedro y me encanta esa parte en el versículo 32. Hechos 2:32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hermanos, hay testigos oculares y auditivos que vieron la resurrección de Cristo. Entonces esto viene a ser una evidencia. En los evangelios, en Hechos y en las cartas paulinas se registran 17 veces que Cristo se apareció después de resucitado. Las 17 apariciones. Es una evidencia. Primero se le apareció a María Magdalena, después a las mujeres que volvían del sepulcro, a Pedro se le apareció más tarde ese día, a los discípulos que iban camino a Emaús el día de la resurrección, a los apóstoles cuando Tomás estaba ausente, a los apóstoles cuando Tomás estaba presente e increpa a Jesús a Tomás, a las 7 junto al lago de Tiberíades, a una multitud de más de 500 creyentes en la montaña de Galilea se les apareció después de resucitado, a Santiago, a los 11 en la ascensión, a Pablo en el lago de Genesaret cuando llama a Pedro y le dice: ¿me amas? 17 veces se apareció después de resucitado. Alguien puede decir: sí, estos locos dicen que son testigos porque es una conspiración para que no se les caiga todo lo que ellos están profetizando. No, es que no fue solo Santiago, Juan y Pedro. Se apareció a 500 personas. Se apareció al mismo apóstol Pablo, que en ese tiempo, hermanos, cuando resucitó Cristo era perseguidor de los cristianos. Entonces, cuarta evidencia, las 17 apariciones. Yo creo que hay una quinta
Y es que, hermanos, la iglesia de Cristo existe todavía porque precisamente creemos en un Cristo resucitado. Esa iglesia de Cristo que fue transformada de tener miedo. Pedro estaba temeroso, pero con la resurrección y la llenura del Espíritu Santo se dedican a ser grandes predicadores. Quiero terminar esta mañana con esta idea fundamental que les quiero compartir a ustedes. No hay duda que Cristo ha resucitado. Miren el lugar donde estaba. Él está vivo. Él se levantó de entre los muertos. Buda, no podemos decir lo mismo. Mahoma, no podemos decir lo mismo. No podemos decir lo mismo de Abraham. No podemos decir lo mismo de los profetas que han existido. Sai Baba, José Luis de Jesús Miranda y todo ese montón de locos están muertos. Todos los grandes filósofos ateos muertos. Pero nuestro Cristo se levantó de entre los muertos. Pero hermanos, hay algo interesante. Y con esto quiero que se lo metan en la cabeza. La resurrección de Cristo es una victoria sobre la muerte, es una victoria sobre la oscuridad. Y si Cristo resucitó, usted y yo podemos resucitar y vamos a resucitar a una nueva vida. Vamos a resucitar, aleluya. Vamos a resucitar en el día final. Pero aquí y ahora podemos empezar a resucitar. Algunos de ustedes están tristes, pues resuciten a la alegría. Algunos de ustedes están enfermos, resuciten a la salud. Algunos de ustedes están llenos de fatalismo, resuciten a la esperanza. Algunos de ustedes están llenos de miedo, resuciten al valor. Algunos de ustedes están sin sueño, resuciten a su sueño. Algunos de ustedes creen que su economía no tiene respuesta, pues si Cristo resucitó, usted puede y va a resucitar también. Su familia va a resucitar. Si alguien de ustedes ahora tiene algo imposible, yo quiero decirle que si resucitó Cristo, usted y yo también podemos resucitar. Póngase de pie, por favor, santos. Aleluya. Sé que mi Redentor vive y al fin se levantará. Sé que mi Redentor vive y al fin sobre la tierra reinará. Y aunque mi carne sea deshecha, ¡Oh, sí! con mis ojos veré a mi Dios. Sé que mi Redentor vive. y con él me levantaré. Sé que mi Redentor vive y con él me levantaré. Hoy es el momento de hacer un alto y colocar los ojos al cielo. Hoy te invito a que entregues tu vida a Jesucristo. Él te ayudará a marcar la diferencia, pero ante todo a vivir la eternidad con Él. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que entres en mi vida y cambia todo lo que he sido. Hazme una persona nueva y diferente. Perdona todos mis pecados. Confieso que tú eres mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias por compartir un tiempo de edificación con el pastor Carlos Rivas en su programa El Poder de la Palabra, dedicado a transmitir principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Si desea una copia del programa de hoy en audio o video,
Solicítelo por teléfono al 2233 7777, haciendo referencia al número que aparece en el desarrollo de esta conferencia.